Hola, mi nombre es Karina Carrera. El día de hoy les voy a hablar sobre los personajes más relevantes de la antigua Grecia. Uno de ellos fue Homero. Homero estuvo en el siglo 8 a.C. Es el más importante de los autores de todos los tiempos, en cuanto él influyó en la parte de las artes y posteriormente en la parte de la literatura. Él se lo considera con una suma importancia en la antigüedad. La figura de Homero ha viajado en un ir y venir constante entre la leyenda y la historia. Él ha suscitado innumerables páginas de estudios en búsqueda auténtica de autoría. De las obras que convencionalmente se le atribuye son la Ilíada y la Odisea. El siguiente autor es Pericles. Pericles estuvo en el siglo 5 a.C., probablemente el político más importante de la antigua Grecia. Su impecable gestión en la parte de la política y su inteligencia en la actuación como estrategia militar lo hicieron en su tiempo la época dorada de Atenas, hasta el punto que llegó a la parte de la historia griega denominada el siglo de Pericles, aunque su gobierno solamente duró la tercera parte del siglo, solamente el tercio. Alejandro Magno es el tercero, o Alejandro Grande, que estuvo en el siglo 4 a.C. Se supuso que en el punto de la inflexión que conocemos hoy en día, al igual que sucedió en la caída del Imperio Romano del Occidente o el estallido de la Revolución Francesa, en el efecto de la división convencional de la historia, el cual Grecia se dispone a la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., al final de la época clásica y al comienzo de la época helenística. El siguiente es Aristóteles. Aristóteles estuvo en el siglo 4 a.C. Es posible que el filósofo más influyente del occidente nació en Macedonia, en la ciudad de Estagira. Su padre era Nicomaco. Fue el médico rey de Macedonia y Amidas III, por lo cual se sabe que durante el tiempo del padre y el hijo residieron en Apela. Fue la capital del reino de Macedonia desde el siglo 4 a.C. A la muerte de aquel, Aristóteles fue enviado a Atenas, a la academia como pupilo de Planto. Más tarde, Aristóteles volvería a Pela para convertirse en preceptor del nieto del rey Damitas, pero él más tarde se convertiría en Alejandro III de Macedonia o Alejandro Magno. El siguiente, que es el quinto, es Sófocles. Sófocles fue uno de los más importantes autores que tuvo en el siglo 5 a.C. Uno de los tres eminentes tragiógrafos griegos, junto a Esquilo y Eurípides. Fue uno de los nombres que estudiaba en la escuela de hoy. Hoy no se pasa por alto que el intérprete y versione cualquiera de las escasas obras que nos ha llegado a la historia de forma íntegra. El sexto es Fidias. Fidias estuvo en el siglo 5 a.C. Fue un escultor ateniense, el cual solamente estaba en la época de Pericles, que de gran relevancia fue el panorama artístico en la parte de la antigüedad de Grecia, en la parte de Atenas. Él solamente graficaba a Acrópolis. Realizaba por encargo a gobernantes atenienses y también hacía una completa reforma de Acrópolis. Una vez destruida esta parte del ejército, se pasó al persa. Safo estuvo en el siglo 7 a.C. Fue una poetisa griega, especialmente conocida por sus poemas amorosos. Hoy en día hay un consenso en el de excelente calidad literaria y de la lírica de Leos, pero lamentablemente de su obra solamente ha llegado a una parte, pero insignificante. La razón es por la que la transmisión de sus poemas han sido tan deficientes, y esto se debe con toda seguridad, a su fama de mujer, dedicada a la perfección de muchachas jóvenes. Hay quien que justifica explicando que los responsables de transmitir su obra no tuvieron en cuenta las dos realidades que se escondían detrás de la figura de Safo: la escritura por un lado y el personaje por el otro. Esto fue un breve resumen de los personajes
más importantes de la antigua Grecia. Muchas gracias.